El polvo recuerda su nombre, no porque haya sido pronunciado en voz alta, sino porque fue grabado en el silencio absoluto de la mañana. Descalza, se encontraba sobre la tierra helada del patíbulo. Sus dedos de los pies se acurrucaban levemente contra la suciedad, buscando en vano un poco de calor o una respuesta a su situación. Por encima de ella, la soga se balanceaba suavemente con la brisa, ya cortada y lista para soportar el peso de una existencia que nadie había intentado comprender realmente. El sol aún no había alcanzado su punto más alto, pero su luz tenue ya servía como testigo silencioso de los eventos que estaban a punto de desarrollarse. A su alrededor, una multitud se congregó, asemejándose a una congregación en un funeral donde nadie conocía al difunto. Evitaban mirarla a los ojos, ya que hacerlo requeriría la valentía de sentir algo. Solo el sheriff permanecía cerca, sus manos inquietas y sus botas firmemente plantadas, como si temiera que la tierra se abriera bajo sus pies si abandonaba su deber. Nadie la miraba, ni siquiera él. Sin embargo, alguien cuya identidad nadie vio, colocó un vaso de agua junto al poste, que aún estaba tibio, y era un gesto de humanidad en un lugar desprovisto de ella. Ella no derramó lágrimas ni pronunció una palabra. Su silencio era más pesado que el nudo corredizo. Una de sus manos temblaba, no por miedo, sino por el recuerdo de algo que había sido quemado, sostenido y perdido. Esa misma mano alguna vez trenzó el cabello de un niño y trituró hierbas para crear un bálsamo curativo. Ahora, simplemente colgaba inerte, con los dedos curvados hacia adentro, como si estuviera intentando ocultar algo precioso y roto. No había música para acompañar su último momento, ni un sermón de despedida para ofrecerle consuelo. Solo se escuchaba el viento, el crujido de la madera vieja y esa quietud sagrada que precede a un evento que no tiene retorno. No era la calma de la paz, sino el silencio de quien está a punto de ser borrado por completo. Ella no buscó piedad en los rostros de la multitud. Su mirada estaba fija en otro lugar, en lo profundo de su ser, mucho más allá de la soga, la tierra y las caras que esperaban una conclusión que no merecían. No temía a la muerte, sino a la facilidad con la que la gente olvida las razones por las que alguien vive. Y aunque nadie sabía realmente lo que había hecho, ella nunca lo negó, no una sola vez. Mientras apretaban el nudo, el sonido de cascos rompió la quietud. El ritmo era lento y deliberado, como el de alguien que no se apresuraba, pero que se negaba a llegar demasiado tarde. Un hombre desmontó más allá de la fila de ayudantes del sheriff, con el polvo aún suspendido alrededor de sus botas. Su sombrero estaba calado y un paño negro cubría la parte inferior de su rostro. No sacó un arma ni levantó la voz, pero su voz tembló al hablar. «Ella es mi esposa». Las palabras resonaron como un disparo, no por su volumen, sino por su efecto final e irrevocable. La multitud se agitó, no por creerle, sino por la incomodidad de la situación. Nadie se rió ni se movió, porque todos sabían que la mujer no había dicho nada, ni para defenderse ni para protestar. Ese tipo de silencio inquietaba a la gente, obligándolos a sentir una emoción que no podían nombrar. El sheriff se adelantó, escéptico. «No tenemos registros, ninguna solicitud, ninguna visita, ninguna defensa». El hombre enmascarado no se inmutó, no ofreció explicaciones ni justificaciones. Del interior de su abrigo sacó un pequeño anillo ennegrecido por el fuego y abollado por el tiempo. Lo sostuvo en alto como una reliquia, como si pudiera tener algún peso en un lugar donde la verdad había sido reprimida. «Eso no es prueba», murmuró alguien, «no es más que una farsa». Pero incluso los que dudaban no se atrevieron a mirarla a los ojos, porque ella todavía no lo había mirado a él, ni una sola vez. No cuando él llegó, ni cuando habló, ni cuando la soga fue aflojada por manos que ahora no sabían qué hacer. Su silencio no era miedo, era otra cosa, algo mucho más antiguo y profundo. Una mujer que no se defiende a sí misma asusta a la gente. No pueden comprenderlo, piensan que significa culpa o rendición. Pero a veces el silencio es el último refugio que le queda a un alma. A veces es el único idioma que le queda a alguien a quien el mundo le ha arrebatado todos los demás. Él no le pidió que hablara, ni le pidió al pueblo que le creyera. Simplemente se quedó allí, enmascarado, sosteniendo un trozo de metal empañado y un nombre que se negaba a pronunciar en voz alta. Y en esa quietud surgió una verdad, no demostrada ni registrada, sino sentida por todos los presentes. Él dijo que ella era su esposa, y ella no lo negó. Lejos del patíbulo, más allá de las vallas y los matorrales de mezquite, la vieja cabaña de la mujer aún estaba en pie, a duras penas, semiderruida,
con el techo caído como una columna vertebral que ha soportado demasiada carga, y las ventanas ennegrecidas por el hollín. La habían incendiado la noche después de su arresto, una furia justiciera disfrazada de justicia. Decían que nadie debería vivir en un lugar donde el mal había respirado. Pero no todo el fuego consume. Cuando el ayudante regresó, mucho después de que la multitud se había dispersado y el hombre enmascarado había desaparecido como la niebla, caminó entre las cenizas con botas que no encajaban allí. Había ido a liquidar el papeleo, a hacer un inventario, o quizás solo por curiosidad. Dentro, el suelo gemía como un animal herido, y debajo de una tabla suelta, escondida en la tierra que no había sido tocada por las llamas, la encontró. Era una manta, cosida a mano. La tela era fina pero estaba intacta, doblada con un cuidado que desafiaba la devastación a su alrededor. A lo largo del dobladillo, 2 nombres estaban bordados con hilo de color óxido, el de ella y otro más. Un nombre que nadie había mencionado, un nombre por el que nadie había preguntado. Él no la desdobló, no hacía falta. Los objetos recuerdan lo que las personas olvidan, como la forma en que una costura se curva o la presión de las manos que cosen a la luz de una vela. El temblor en el nudo atado mientras alguien lloraba en silencio. Había habido otra vida allí. No era perfecta ni pacífica, pero era real. En el pueblo habían emitido sus veredictos sin preguntarse por qué vivía sola, por qué había dejado de hablar o por qué se encogía cuando alguien golpeaba demasiado fuerte a su puerta. Nunca se preguntaron qué significaba llevar una vergüenza tan profunda que se enterraba algo de calor bajo el suelo para mantenerlo a salvo. Algunas mujeres no gritan cuando son heridas. Cosen, se esconden y protegen de maneras silenciosas por las que nadie les da las gracias. El ayudante trajo la manta de vuelta, sin saber qué hacer con ella. Se la dejó al sheriff, quien miró los nombres como si fueran preguntas que nunca tendría el coraje de hacer. No le contaron al juez, ni al pueblo. Pero esa noche alguien colocó la manta a los pies de su celda, doblada, limpia y con reverencia. Ella no lloró, no la tocó durante horas. Cuando lo hizo, fue con ambas manos, como si estuviera sosteniendo un latido de corazón. El juzgado olía a papel, a polvo y a finales. Nadie notó la pequeña pila de cenizas en la chimenea hasta que el viento la movió lo suficiente para revelar la esquina de algo amarillento. Era una página quemada por los bordes, pero aún conservaba su forma. Uno de los empleados la sacó con cuidado, como si pudiera romperse si se le aplicaba demasiada verdad. Era un dibujo, de trazos toscos, como el de un niño, un hombre con un gran sombrero, una mujer con el pelo largo y a su lado un lobo. No había etiquetas ni nombres, solo líneas grabadas en carboncillo y una especie de tristeza que solo los niños saben dejar atrás en sus dibujos. No se lo mostraron al juez ni lo incluyeron en la lista de pruebas, pero el dibujo llegó, discretamente, al bolsillo del abrigo del sheriff. Esa noche se sentó con él bajo la luz de una lámpara, tratando de entender lo que el niño había visto, lo que el niño había sobrevivido. Los lobos en las historias del oeste no solo cazan, también protegen y atormentan, sobreviven donde otros perecen y llevan la memoria de las cosas que los humanos preferirían olvidar. Tal vez por eso, el lobo fue dibujado tan cerca de la mujer, no como una amenaza, sino como un gemelo. Los niños no mienten con sus dibujos, no actúan, solo registran lo que sienten y lo que saben, lo que los adultos intentan borrar con el silencio. ¿Qué había protegido ella? ¿Qué había soportado para convertirse en una mujer y un lobo a la vez? El trauma no siempre se manifiesta en palabras. A veces se acurruca en la esquina de una página, a veces se entierra en las cenizas, esperando ser encontrado solo por manos que no tienen miedo de tocar lo que aún arde. El sheriff no le contó a nadie lo que había encontrado, pero 2 días después, el dibujo reapareció, metido entre los barrotes de su celda. Ella no se inmutó al verlo, no se apartó. Tomó el papel con ambas manos, lo dobló lentamente y lo colocó dentro de la manta. El lobo estaba a salvo ahora. Se sentó detrás del estrado como un hombre condenado a impartir justicia en un mundo que ya no creía en ella. Su túnica le quedaba holgada, con las mangas demasiado largas para su complexión, como si la propia tela quisiera esconderlo. La botella, que no había logrado ocultar del todo, descansaba detrás de una pila de papeles, intocable en la corte, pero nunca fuera de su alcance. No hablaba mucho, solo lo necesario. Pero cuando la miró, a la mujer que esperaba la soga, no fue con juicio, sino con reconocimiento, como si el silencio entre ellos no estuviera vacío, sino que fuera compartido. Años atrás,
Antes del título y antes del whisky, había tenido una hija con el pelo del color del heno quemado y unos ojos que confiaban con demasiada facilidad. Ella había desaparecido en una noche demasiado fría, en los brazos de un hombre demasiado cruel. El juez había pasado años fingiendo que no recordaba el sonido de su risa, pero su fantasma se sentaba a su lado cada vez que dictaba sentencia a una mujer que una vez había amado mal, se había quedado demasiado tiempo, o no había dicho nada cuando el mundo se volvía violento. Esa mañana leyó su nombre en voz alta para que quedara constancia. Su voz flaqueó no por ella, sino por el recuerdo que se aferraba a su figura como el humo. La gente en la sala de audiencias lo notó. Algunos susurraron, otros fingieron no ver, pero ella lo vio. Ella siempre veía. A veces, la ley se convierte en un espejo, y lo que se refleja no es justicia, sino culpa envuelta en reglas y un castigo confundido con la redención. Quería odiarla, culparla por la forma en que las mujeres desaparecen y los hombres reescriben las historias. Pero no podía, no cuando ella se mantenía tan quieta, no cuando se parecía tanto a alguien que solía llamarlo Papa. Lo más difícil del dolor es cómo tiñe el mundo sin pedir permiso. Lo más difícil de juzgar es cuando te exige que te separes de tu propio sufrimiento. Golpeó el mazo una vez, y el eco duró demasiado. Se aclaró la garganta, pero las palabras nunca salieron limpias. Más tarde, cuando nadie lo miraba, pasó por su celda y se detuvo, solo una vez. Ella no se levantó, no habló, pero él se quitó el sombrero, y ella, en silencio, inclinó la cabeza, no por respeto, sino por comprensión. Le dieron una hora en el patio antes de la orden final, no por misericordia, sino porque alguien se había olvidado de encadenar la verja. Ella no corrió ni suplicó. Caminó lentamente hacia los establos y encontró a la vieja yegua que solía alimentar cuando nadie más lo hacía. El caballo era ciego de un ojo, sus costillas sobresalían como listones de valla, pero aún respiraba y esperaba unas manos que no la golpearan. Cogió el cepillo que colgaba de un clavo, agrietado y desgastado por el clima. Sus dedos se movieron sin pensar, bajando por el cuello a lo largo de la cruz sobre la grupa. Era un movimiento suave y rítmico, como una oración, y luego, sin volverse, habló. Era lo único que no pude matar. Las palabras eran planas, no dramáticas ni confesionales, solo la verdad, el tipo de verdad que ha vivido en los huesos durante demasiado tiempo y finalmente encuentra su camino hacia la lengua cuando nadie está escuchando. Un ayudante en las sombras la escuchó, pero no la interrumpió. Algo en su voz lo inmovilizó, como escuchar un himno que habías olvidado que conocías. Ella no estaba hablando del caballo en realidad, estaba hablando del niño, el que se escondía detrás de su falda cuando las botas retumbaban por el pasillo, el que había enviado al bosque con un saco de pan y un susurro, «Corre, no mires atrás». Ella había matado antes, con sus manos, con una hoja, con el silencio, pero no a él. No a lo único en su vida que la había mirado sin pedirle más de lo que podía dar. El trauma no habla en los juzgados, habla en los establos, con los cepillos, en los animales rotos que todavía se inclinan ante el afecto. Ella no se justificó ni explicó, simplemente nombró a lo único que había perdonado, y al hacerlo, reveló todo lo que importaba. Algunas verdades no te salvan porque cambien los hechos, te salvan porque alguien finalmente las escucha y decide creer. El ayudante se lo contó al sheriff, quien no dijo nada, solo se quedó mirando por la ventana durante mucho tiempo. Esa noche, la ejecución fue pospuesta, sin dar ninguna razón, pero el establo olía a pino, a sudor viejo y a algo más, algo que sonaba a perdón. Era un martes cuando la máscara apareció, doblada con cuidado en el escalón frente a su celda, sin nota ni nombre, solo el paño negro, aún cálido por el aliento del hombre que lo había usado. Ella la miró fijamente durante mucho tiempo, no porque no la reconociera, sino por lo que significaba dejarla atrás. Él no había entrado. Ningún paso hizo eco, ningún adiós fue susurrado a través de los barrotes. La había colocado allí antes del amanecer y se había marchado antes de que el sol tuviera la oportunidad de ver su rostro. No porque tuviera miedo, sino porque no lo tenía. Ella la recogió lentamente, sosteniéndola como se sostiene algo sagrado y roto. Olía a cuero, a pino y a lluvia. Ya algo más que no podía nombrarse. La gente siempre asume que las máscaras son para esconderse, pero no todas lo son. Algunas son para sobrevivir, para proteger las partes de nosotros mismos que el mundo es demasiado cruel para ver. Él la había usado no para engañar, sino para soportar el peso de ser su testigo sin obligarla a llevar su nombre.
Ella nunca le pidió que se quedara. Él nunca pidió que le dieran las gracias. Lo que pasó entre ellos no tuvo votos ni firmas, solo pequeñas cosas. Una manta que no se quemó, un dibujo sin palabras, una verdad cepillada en la crin de un caballo. El pueblo nunca supo quién era él. Algunos susurraban que era un vagabundo, otros decían que era un don nadie, pero ella sabía mejor. A veces los hombres se van no porque no amen, sino porque el amor en su forma más verdadera es silencioso, y marcharse es la única manera de preservarlo intacto. Esa noche, ella colocó la máscara bajo su almohada, no como un recuerdo, sino como una promesa de que quienes somos detrás del silencio todavía importa, y que a veces el único testigo que necesitas es uno que nunca te pide explicaciones. El patíbulo nunca fue derribado. Se mantuvo en el borde del pueblo, desgastado y gris, como los huesos de un pecado que nadie quería nombrar. La soga, una vez empapada en aceite y expectación, ahora se secaba al sol, rígida como una advertencia. Pero nadie la miraba ya. No era vergüenza, era algo más silencioso, algo que se sentía como remordimiento. La mujer no se fue del pueblo, lo que sorprendió a la gente. Esperaban que se desvaneciera en las colinas, que se llevara su silencio a otra parte. Pero se quedó. Abrió una tienda cerca de la calle principal, vendía hierbas, miel, papel en blanco y velas. No hablaba mucho, no lo necesitaba. La gente venía porque ella escuchaba sin interrumpir, y de alguna manera eso era más que suficiente. Los niños la miraban con curiosidad, los hombres con una especie de reverencia, las mujeres con preguntas que nunca se atrevieron a hacer. Ella no les respondía, no con palabras, pero su presencia era una respuesta suficiente. Nadie mencionaba el patíbulo ni hablaba del juicio. Pero cuando llovía, pequeñas monedas aparecían en su puerta, nunca muchas, nunca ruidosas, simplemente estaban allí, como disculpas silenciosas que nadie sabía cómo decir en voz alta. En cuanto al hombre enmascarado, nunca se le volvió a ver, pero una vez al año, siempre el mismo día, un nuevo par de botas aparecía en su puerta, resistentes y embarradas, de su talla. Ella nunca hablaba de ellas ni las usaba en público, pero desaparecían del porche cada vez, y nadie veía quién las dejaba. Detrás de un frasco de miel en el estante de atrás, entre salvia seca y lino doblado, guardaba un pequeño dibujo de un lobo, desvanecido, pero aún feroz. A veces, la salvación no llega con trompetas ni con triunfos. A veces, llega en silencio, camina con botas embarradas, no deja un nombre y lo cambia todo.